¿Qué pasa con la clase media? Vamos a sentarnos. Ya, Sí. sentamos, ministro, nos alejamos del pizarrón. Ministro, de clase media. ¿Qué tenemos para Clase él? media. Algo hablamos, pero a mí me gusta distinguir porque la clase media es como una gran masa crítica que uno dice todos somos de clase media y no hay nada que nos guste más a los chilenos que decir Esa que somos de clase media. Claro. Como, Sí. Entonces yo quiero explicar un poquito quién es la clase media chilena. Hay 3 grandes subgrupos que vale la pena conocerlos porque así uno entiende cómo focaliza la política social. En Chile uno puede hablar de clase media baja, clase media media y clase media alta. La primera clase media, hay un dato bien interesante, el 62% es dueña de su casa, pero obtuvo esa casa con subsidio. Claro. Chile tenemos una cultura mucho de ser propietarios de nuestras casas y todos los segmentos socioeconómicos, más del 60% es propietario de su casa. La gran diferencia de la clase media baja es que ese propietario ganó su casa o logró su casa con un subsidio y por lo tanto lo que más fuerte tenemos con esos hogares son programas que buscan mejorar las condiciones de esa vivienda. ¿Por qué digo esto? Porque tienen sus casas, recibieron sus casas en los 80, que eran unos blogs que no eran las mejores condiciones de vivienda en general y por lo tanto hay un programa de habitabilidad que tiene el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y el Ministerio de Vivienda que busca mejorar la casa, que es una cosa que estaba olvidada en la política social porque construíamos casas para nuevas familias, que es necesario, pero lo que no hacíamos eran las casas que entregábamos, que van y se deterioraban. Imagínate una casa entregada en los años 80 con subsidio, que se ha deteriorado y por lo tanto hay un subsidio especial que tiene el Ministerio de Vivienda. Y nosotros que busca mejorar las condiciones de la vivienda adentro, que van desde construir un baño Ampliación. hasta comprar las camas a veces y que ha sido una de las principales demandas de las conversaciones que hemos tenido. Mire, está bien, yo ya tengo mi casa, pero la casa se ha deteriorado en los tiempos. La otra característica de la clase media baja o más vulnerable es que tiene solo 10.3 años de escolaridad. En simple, si uno terminó cuarto medio, son 12 años de escolaridad. Este porcentaje, que es el 24% de la población, llegó hasta segundo medio y un poquito más en general. Y si uno va y sube sobre los 50 años, en general, más de la mitad no terminó cuarto medio. Y por lo tanto, tenemos que trabajar ahí muy fuerte en mejoramiento de los programas de escolaridad para adultos. Hay gente que tiene problemas en general para reemplearse, tiene una pega toda la vida, se queda sin pega y no tiene licencia de cuarto medio y estamos trabajando específicamente con lo que se llama el cuarto medio laboral, con la empresa, hemos trabajado bien aliados con esto, con la CPC, para que se pueda ir mejorando las condiciones de la clase media. Y lo tercero, característica, es que como sus ingresos van tan bajo las 500 lucas, más su sueldo se va entre el costo del transporte, se va en el costo de los medicamentos y en el pago de servicios. El 70% de su sueldo en estas 3 cosas. Y por lo tanto lo que estamos trabajando es disminuir esos costos. Ya vimos el costo de transporte adulto mayor, que era importantísimo porque todas estas familias además viven, más de la mitad, vive con un adulto mayor adentro de su casa, porque no tiene otra forma, por lo tanto lo lleva a su hogar y por lo tanto disminuir los costos allá. El ministro Mañalich está haciendo medidas bien específicas para disminuir el costo de los medicamentos. Para explicarlo en simple, el Estado va a salir a comprar y distribuir medicamentos y por lo tanto va a fijar el precio o el volumen de compra, va a regular el precio entre medio y estamos trabajando específicamente además en mejorar la entrega de medicamentos en los consultorios o los CEFAM directamente porque la ineficacia tiene que ver con que tú tienes el subsidio. Yo algo conté la semana pasada de mi mamá que hace la cola todos los viernes, hacía la cola todos los viernes y no estaba el medicamento tenía que tomarlo todas las semanas. Lo vimos recién hace un par de semanas en un hospital, en el San Juan de Dios era, ¿no? O en el Sótero del Río. En el Sótero del Río, en donde las personas estaban a pleno sol, 30 grados durante 5 horas y aún así no alcanzaban a recibir el medicamento. Entonces, es un sistema que claramente no funcionaba y que necesita replantearse. Ahora, usted hablaba de la clase media vulnerable. ¿Qué pasa con la clase media media? Vamos con la otra. Mira, 24% es esta población. ¿Por qué me gusta mirar esta población? Porque es lo que se llama la clase media cristal, que depende de su empleo. Esa es la gente que gana su ingreso. Puede bajar nuevamente a la clase más vulnerable. Se quedó sin pega y volvió rápidamente a ser pobre. Y no hay nada peor que... O sea, es terrible la pobreza, pero cuando tú saliste de la pobreza y vuelves a la situación de pobreza es mucho más terrible porque tus expectativas cambian y ese subsidio está pensado específicamente en ese segmento. Eso entre 301 y 380 mil en general es clase media vulnerable porque el resto, la pobreza dura en Chile no tiene pega. Y este segmento es donde está apuntando este subsidio que yo expliqué en el primer tramo. Segundo gran segmento de clase media en Chile, la gente que gana entre 500.000 pesos y 1 millón, para ponerlo bien a Esa es la media media, ¿no? Esa es la media media. ¿Eso es por familia o por persona? Es por familia.
es gente que recibe, mira. Repitamos para que quede claro, media. 500.000 pesos y 1.200.000, que es en realidad es 600.000, pero no se calcula igual que los tramos tributarios. Grupo familiar. Por familia. O sea, en la primera, el grupo familiar típico son 4 personas. En este grupo son 3 personas. Hay gente que tiene un hijo. En el caso de un hombre y una mujer con un hijo, que el hombre, por ejemplo, gane, porque el hombre gana más en Chile que la mujer. Por eso doy este ejemplo, que gane 700.000 pesos y que la mujer gane 500.000. Está justo en el margen entre esta y la clase media. Familiar a 1.200.000. Exactamente. Pero es una clase media que gasta mucho, que el chileno se acostumbró a que todo se pague. Ahí viene es una clase media que paga, por colegio subvencionado. Por la casa que está comprando. Que paga por transporte, que paga dividendo o que paga arriendo. Y en fin, y que también le gusta darse ciertos gustos y que ahí también es donde existe la tarjeta de crédito, esta clase media, la deuda, en fin, es una clase media que le cuesta llegar a fin de mes. Además que levantáis un dedo y tenéis 20 créditos a tu disposición, pues, lamentablemente. Ministro, 2 personas con sueldo mínimo, mujer y hombre, ¿serían clase media para ustedes como Estado? 2 personas con sueldo mínimo. No, porque estamos hablando de ingresos líquidos. 2 personas con ingresos estamos hablando de 600.000 pesos. Están justo en el borde entre uno y otro lado. Por eso te digo, y eso para ustedes matemáticamente o estadísticamente serían considerados media. Mira, si quiero decir estos segmentos socioeconómicos no es que los inventé, donde se encuentra el grueso de la población chilena se mueve justo en estos 2 segmentos. El primero es el 24% y aquí estamos hablando del 21%. O sea, en general, aquí estamos hablando del 45% de la población se encuentra entre los 2 segmentos y además se mueve así de fácil entre uno y otro, porque tiene que ver con sus ingresos y por lo tanto sus ingresos se mueven hacia un lado o se mueven a otro lado. ¿Qué es lo que estamos trabajando ahí? Lo dijeron súper bien en la lógica de que el principal problema de estas familias tiene que ver con sus gastos, no con sus ingresos. Obviamente los ingresos podrían ser mayores, pero sus gastos es de lo que están disparados. ¿Qué ha pasado? Tú lo dijiste súper bien, un mercado financiero que no ha sido éticamente lo más... no se ha comportado de la mejor manera. El presidente anunció la agenda antiabuso, lo que busca perseguir es exactamente eso. El sobreendeudamiento no comparten las bases de datos comerciales, las empresas, la mayor competencia en los mercados, es decir, cómo regulamos el mercado del crédito, no impidiendo el acceso al crédito, sino que mejorando las condiciones del crédito. El sobreendeudamiento. Y quiero decir algo que cuando yo trabajaba en el mundo privado me tocó ver muy fuerte con unos estudios que hacíamos, era que cuando uno ve los comportamientos de pago en Chile, no es que las clases medias o bajas paguen menos que las otras. Pagan mejor. ¿Se acuerdan de un blanqueamiento que hubo el año 2000, el Nomadicom 2012, no me acuerdo, 2013? Después se ha estudiado académicamente cómo se ha comportado la gente y cayeron y volvieron a no pagar exactamente el mismo porcentaje según segmento socioeconómico. Por lo tanto, los comportamientos de pago no tienen que ver con el riesgo de la familia, de su ingreso, sino muchas veces con comportamientos que tienen que ver con la ética o el compromiso o la tentación al pago. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que regular el mercado financiero y no impedir el acceso al crédito. Unas cosas buenas que tuvo Chile, entonces dice poco porque es poco popular, pero me gusta decirlo, es que en Chile por lo menos se evalúa el riesgo personal y no el patrimonio para prestarte el crédito. Es tu comportamiento de pago. Eso es lo que define tu posibilidad del crédito. El problema es que ahí se actuó irresponsablemente y se dio más crédito del necesario. Segunda cosa súper importante que tiene que ver con los costos en esa misma lógica es que el TAC, que es la regulación ahora que trabajó muy bien el ministro Moreno de impedir el aumento del costo de transporte, es muy importante porque estas familias, la clase media, en general sí tiene auto, a diferencia de la otra que no tiene auto y gasta mucho en el transporte diario, en el auto, y por eso trabajamos tanto en tratar de congelar los aumentos de la alza del TAC, porque era muy fuerte en la composición del gasto diario de las personas esto, y el componente otra vez médico y de salud, acá es súper importante porque en general se gasta mucho más en medicamentos que los otros segmentos de la población y por lo tanto regular lo más fuerte el comportamiento del precio. ¿Qué hay que hacer hacia adelante? Gratuidad universitaria y otros beneficios se han ido extendiendo a este segmento específicamente, y dijiste muy bien lo de los colegios particulares subvencionados, congelando también la posibilidad de que los colegios tengan una tarifa fija y no sigan aumentando y los textos escolares también de pasadita. Y los textos escolares, que también están las medidas que anunció el presidente, que tiene que ver con cómo ahí además hay monopolios que han generado precios excesivos. O sea, 30.000 pesos por un librito de este porte, que es igual al del año pasado porque le cambiaron una página. Me parece que ya, o sea, se habla de que hay otras áreas que están abusando, pero eso ya es... Que nos olvidamos siempre, otra vez cuando nos metemos en la elite y nos olvidamos un poquito de la discusión diaria, la mayoría de la población de clase media en Chile estudia en institutos profesionales y centros de formación técnica. Solo el 25% estudia en las universidades tradicionales o la universidad que uno conoce, entonces por lo tanto se trabajó en gratuidad también en esos segmentos. El presidente Piñera fue lo primero que anunció, trabajar en gratuidad en ese segmento que no estaba incorporado en la lógica de gratuidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos estudiantes estudian 2 años, entran
rápido al mercado laboral, a veces tienen mayores ingresos que el mercado universitario y por lo tanto permite trabajar directamente ahí. ¿Y qué pasa con este segmento de la clase media en cuanto a las casas? Porque, o sea, no tienen subsidio, no pueden postular un subsidio. Súper importante, el ministro Monker lo anunció el año pasado, esto viene a hacer vuelta, por primera vez hay un subsidio específico para la clase media. ¿Y en qué consiste? Para el arriendo, ¿no? Para el arriendo y para la compra. Ojo que hoy día por primera vez se puede postular a viviendas que van hasta casi 70 millones de pesos y por lo tanto hay un subsidio especial. No es el mismo subsidio total del otro lado, claro, pero hay un subsidio que pone el Estado que es cerca entre el 10 y el 12% del valor de la vivienda que el Estado te lo subsidia. Es decir, te da un bono, un cheque literalmente, que tú puedes después postular con ciertas condiciones básicas, un año de ahorro en una libreta de ahorro, tener condiciones de pago, elegir la vivienda, pero se puede tener un crédito un crédito hipotecario preaprobado. Claro. Por lo tanto, tú puedes postular y hay un subsidio y se ha ido ampliando y la idea es ir ampliando eso allá, por lo tanto hay un subsidio específico para arriendo y para compra, para vivienda. Para la clase media. Sí, hasta 70 millones. ¿Se acuerdan que le dije el valor promedio de la vivienda? 2.300 UF más o menos. Sí. 2.300, la verdad es hasta 2.500. ¿Y cómo funciona la de arriendo? Porque la de compra está clarita, pero la de arriendo, ¿cómo funcionaría el subsidio? Hay un subsidio específico de arriendo, hay que postular, misma lógica, hay ciertas condiciones con el registro social. ¿Pero cómo tenés que tener un contrato de arriendo con el arrendador? Te dan un subsidio, ahora hasta un monto máximo para arrendar y tú vas con el contrato de arriendo, una vez que te otorgaron el subsidio, y acompañas el contrato y se te deposita mensualmente. ¿Mensualmente? No, mira, es un monto, un porcentaje del monto total también, pero sí, hasta 2.500, hasta 2.200 hoy día, va a crecer a 2.500 de aquí que terminemos el gobierno. Hay un subsidio específico para compra de vivienda en la clase media. Otra cosa, mismo problema que el anterior, 11.3 años de escolaridad promedio, y por lo tanto tampoco la mayoría ha terminado cuarto medio. Ojo que cuando uno mira el dato entre sobre 50 y bajo 50 cambia mucho. En Chile hay 5 millones de personas que no han terminado cuarto medio. 1 de cada 3 chilenos no ha terminado cuarto medio. 5 súper fuerte, pero sobre 65 años el porcentaje es gigantesco y es casi el 50%. ¿Por qué es tan importante? Porque son los que más les cuesta reemplearse una vez que se quedan sin pega, y por lo tanto ahí estamos con CENSE, Ministerio de Trabajo, y nosotros poniendo en la población general, 5 millones de chilenos no han terminado cuarto medio. Y cuando pensamos en sobre 65, la mitad de las personas en Chile no ha terminado el colegio. ¿Pero estará dentro del segmento muy adulto? No, lo que pasa es que cambia mucho entre adulto y no adulto. Pero ojo que hoy día, en la encuesta del INJUB que hicimos nosotros, en menores de 29 años, todavía hay un 18% que abandonó el colegio, un 14% que salió tempranamente, un 18% que no terminó el colegio, pero hay un 14% que hoy día abandonó el colegio. Y uno se olvida esto. Yo tuve una pelea con una discusión con un empresario, me acuerdo, cuando estábamos lanzando un programa del ministerio, que era el discurso, dice, y nos dimos cuenta, por fin nos dimos cuenta que hay 5 millones de chilenos que no estudian, y yo le dije que no terminaron el colegio, y yo le digo, perdón, la familia chilena ya lo sabe. 1 de cada 3 personas de una familia saben. El problema es que nosotros en la elite no nos hemos dado cuenta y no hemos reaccionado rápido. Pega nuestra en el ministerio, tengo muy entusiasmados los subsecretarios con esto, es que eso es una preocupación esencial hacia adelante por 2 cosas. 1, por el reempleo, y 2, por la dignidad. O sea, tener una licencia de cuarto medio también te cambia tu posición frente al resto de los entornos. Por lo tanto, para mí es súper importante esa política social en lo que viene. Es una manera de emparejar un poquito la cancha. Y otra cosa que no se discute, 500.000 personas en Chile no tienen conexión a servicios básicos, agua potable o luz. Y también ahí hay un foco específico que estamos trabajando en esa lógica. En los grandes problemas nos olvidamos de la discusión urbana, pero aquí hay una pobreza encubierta en estas lógicas que en el dato nos dicen ganamos tantas lucas, le preguntáis en tu casa ¿hay agua? No. ¿Tiene servicio higiénico básico? Y que no tiene que ver con la sequía que estamos viviendo. O sea, llevan años. Incluso en años lluviosos sin agua. Pero zonas urbanas también tenemos todavía lugares que se han instalado, campamentos, zonas irregularmente, que tenemos que trabajar más. Y hay un dato también, ministro, que asocia, pero hay una relación directa entre el no tener acceso a servicios básicos como el agua, como la luz, el gas, el alcantarillado, con la pobreza, no solamente tuya, sino que de la próxima generación. O sea, una familia que crece en un campamento, que crece en una media agua, que crece en una situación tan vulnerable como esa, es prácticamente imposible
que salga de ese círculo tanto ellos como sus hijos. 100%. Por eso siempre a mí me da curiosidad cuando la gente es tan exótica la historia del gallo que rompió el círculo. Sí. Como no, cambió la lógica, porque lo lógico en una sociedad democrática es que uno pueda moverse de acuerdo a su esfuerzo, y ahí hay algo de la promesa chilena que no ha funcionado muy bien. Lo hablamos también, 50% del ingreso de tu vida está determinado por el lugar donde naciste o el colegio donde estudiaste. Y por lo tanto, algo te dice que por más que te saques la mugre, el otro 50% no depende de ti, depende de condiciones que son ajenas a su entorno. Claro. Si nos me preguntas qué deberíamos hacer como Estado, es trabajar cada día más en cambiar esas condiciones lógicas. Claro. Sí. Esas condiciones ilógicas que se han hecho lógicas. El entorno del barrio, la posibilidad de acceder a capital cultural, la posibilidad de conectarte a redes distintas. Yo creo que ese es el verdadero desafío para romper el círculo, que es la movilidad, y que la igualdad democrática es esa. No todos vamos a ser iguales en una sociedad del futuro, porque los esfuerzos deberían ser premiados. Hay gente que saca la mugre y gente que no. Lo que debería ser premiado es que el esfuerzo para la carrera sea exactamente igual. Es decir, si corriste lo mismo, puedas llegar al mismo lugar y no sientas que alguien corre con ventaja y trota y puede llegar más lejos que tú. Pero usted dijo 500.000 personas sin agua, sin luz, eso es lo que nos dijo, ¿verdad? Sí. No parece tanto en cifra, ministro, como para no socorrerlo. ¿No ha sido primario socorrerlo? No, ha sido primario, pero voy a explicar. Lo difícil es que cuando tú te metes en esa cifra, obsesión mía, hemos estado trabajando en esa cifra, es que son personas que viven en general en zonas rurales aisladas y que construir una red de alcantarillado es inviable. La mayoría de ellos, o bien que no tienen conectividad eléctrica, y lo que hay que buscar con innovación, nosotros armamos un área de innovación social a partir de la experiencia nuestra en Corfo. Aquí tenemos que meter paneles solares para generar energía, tenemos que buscar soluciones de agua potable que tienen que ver con tecnología. ¿Las APR? Las APR, agua potable rural, pero el agua potable rural solo en zonas concentradas. Estamos buscando soluciones con emprendedores tecnológicos que puedan llegar a esos lugares de manera más eficiente. Y tiene que ver también con que han vivido siempre en el anonimato. O sea, porque por ejemplo en Viña del Mar yo creo que uno jamás no, pero si conoce la cifra, no es anónimo. Pero espérame, jamás uno en Viña del Mar hubiera pensado, cuando te venden Viña del Mar, el Festival de Viña, uno dice, todavía hay campamentos y hay gente que vive sin agua potable, y si no es porque ellos hicieron una toma que fueron tremendamente inteligentes. Cuando te acuerdas, el Festival de Viña, iban a la reina, no me acuerdo a quién, le iban a poner la corona, y se tomaron y imposibilitaron que fuera coronada como reina. Y ahí fue como, ¿qué? En Viña del Mar, toda esta gente, la población Felipe Camiroaga creo que se llama. La toma Felipe Camiroaga. La toma Felipe Camiroaga. Toda esta gente vive sin agua. O sea, finalmente uno no tenía idea. Y cómo lo hicieron, claro, aprovecharon la contingencia de ese momento. Pero yo creo que son 500.000, que no son tantos, pero lamentablemente como que no han sido tema. Pero el Estado lo sabe, si son 500.000, lo está diciendo. Sí, el Estado sí, pero la ciudadanía no. No, bueno, lo hizo el ministro Moreno antes, pero el mapa de la vulnerabilidad que hizo el ministerio, que fue el año pasado, permitió descubrir estas realidades invisibles que no estaban en la agenda, y por lo tanto estamos priorizando en el ministerio esa realidad invisible, cosas que a mí me dan miedo de lo que ha pasado estos 2 meses. Que generalmente la agenda se la toman mucho los que más gritan y no los que más necesitan, por razones bastante obvias. Entonces, cuando uno tiene estas crisis sociales, hay una posibilidad que se equivoque rápidamente porque alguien pone su demanda sobre la mesa. Es decir, mira, es prioritario subir el sueldo a los empleados públicos que ganan sobre 2 millones. Ojo que es importante porque eso era mucha plata respecto a los ingresos totales que estamos gastando en subsidios. Y tú dices, ¿y quién conversa sobre los temas de infancia o Sename? ¿Quién conversa sobre los temas adultos mayores no discapacitados? Yo creo que hay una ejemplo que yo, ministro, es la gente de No Más Tag. Sí, de No Más Tag. No Más Tag es para mí el ejemplo más claro. Exacto. Un músculo gigantesco que logró poner al gobierno en una situación de negociación cuando realmente tú piensas... Y sin violencia. Y sin violencia, sí. Los niños del Sename, ¿acaso no requieren la misma urgencia que... Y por eso ellos tuvieron algo